sobre el convenio con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria para hacer viviendas para alquiler social, también dirigida a la vicepresidenta del Gobierno. Cuando quiera, señor Campos. Señora presidenta, señora vicepresidenta, señorías, muchísimas gracias. Buenos días. Recientemente se anunciaba por parte de la vicepresidenta un convenio con el Gobierno de Canarias y la Sareb para la cesión por parte de este último de unas 50 viviendas destinadas al alquiler social a las familias que más lo necesitan en Canarias. Nos gustaría que nos dijera básicamente en qué consiste el convenio, cuánto tiempo durará la cesión, si es gratuita, cómo se asignarán a las personas beneficiarias, en qué islas se encuentran las mismas y cuándo tomarán posesión de las mismas. Muchas gracias. Señor Campos, señora vicepresidenta. Gracias, señor Campos. Efectivamente, se cedía un total de 50 viviendas. Estamos trabajando en ampliarlo. Los inmuebles serán gestionados por Visocan, están cedidos durante un periodo de 5 años y se ha pactado un nivel de precios asequible. Un 12% de los ingresos, como tenemos en Canarias, para más del salario mínimo interprofesional y una familia que cobre 500 euros al mes tendrá un alquiler no superior nunca a 60 euros. Para aquellas familias que sus ingresos estén por debajo del salario mínimo interprofesional, el alquiler no podrá superar el 30% de esa renta. El 30% para más del salario mínimo interprofesional, el 12% por debajo. El Banco Malo asumirá el coste de los seguros, comunidades, tasas y tributos, así como los gastos de preparación de la vivienda para poder alquilarla. Los inquilinos asumirán los gastos de suministro de luz, agua, energía o gas. Y Visocan se encargará de realizar los trámites y gestiones oportunas para la ejecución del convenio, así como los gastos necesarios para el mantenimiento ordinario de las viviendas. Dada la demanda de las viviendas de alquiler social existentes, las viviendas se situarán preferentemente en Granadilla de Abona, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Santa Lucía de Tirajana y Telde. Vicepresidenta, señor Campos. Señora vicepresidenta, una vivienda que se consiga es una buena noticia. 50 viviendas que se consigan es mucho mejor noticia. Pero yo creo que lo que esperamos todos, y en ese sentido puede tener la absoluta confianza de que nos va a tener al lado, es de que le digamos al Banco Malo, a la Sareb, como usted le ha denominado, que no es suficiente. Para Nueva Canarias, para nada es suficiente. Los que estuvieron en el origen de la crisis, los que se aprovecharon de la financiación pública, los que luego, una vez que se aprovecharon de las ayudas públicas, criticaron el exceso del endeudamiento público por parte de las administraciones pidiendo recortes, los que se han aprovechado del dinero de la sanidad, de la educación, de las políticas sociales en los últimos años, ahora, y permítame la expresión, con este eructo de 50 viviendas frente al empacho que han tenido durante todos estos últimos años, quedándose con las viviendas de los mismos que les financiaron a través de sus impuestos y con las mismas causas el no poder pagarles, les salvamos a los bancos y ellos no han sido capaces de salvar la situación de miles de familias, de millones de familias en España, pero en Canarias de manera específica. 50 viviendas, como digo, es una buena noticia, pero si lo situamos en el contexto en que se producen, es una vergüenza por parte de esta entidad, de la Sareb, y lo que sí le pido es, siga negociando, como bien dice, espero que esta no sea la última sesión de viviendas por parte de esta entidad financiera y del resto de entidades financieras que siguen acumulando miles de pisos vacíos en este momento en Canarias y que pueda ser una oportunidad para, al menos en los próximos años y en la medida en que vayamos saliendo de esta situación de crisis, de parados o de desempleados, en definitiva de personas que están en situación de desempleo, registradas o no, que creo que es el término en el que podríamos situar este discurso, que realmente lleguen a las personas que lo necesitan. Gracias por esa gestión, pero tenga la valentía, y espero que lo haga, de decirles a quienes les han dado esta vivienda que no es suficiente, que no nos... El señor Campos, señor vicepresidente. Cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Campos. Efectivamente, no es suficiente. Y no es suficiente no solo en las viviendas, también en los locales comerciales. Y por esa línea también estamos trabajando, no solo efectivamente con el Banco Malo, con la Sareb, sino con otras entidades financieras. Nuestro objetivo era que no hubiera casas de entidades financieras vacías, casas vacías y personas sin casa.
Y en esta línea estamos trabajando porque la gente no entiende bien cómo es posible que se haya rescatado los bancos, que tengan un parque de viviendas tan amplio y luego esas personas que no tienen dinero y que han pagado con sus impuestos el rescate no puedan acceder a esas viviendas en tanto en cuanto no mejore la situación económica del país, o por lo menos ese tan cacareado recuperación económica no llegue al conjunto de la población que vive en esos países que se recupera la economía. Y estamos trabajando con el Banco Malo para ampliarlo y mejorar el convenio. Fíjese que lo que le decía de una cuantía inferior por debajo del salario mínimo interprofesional es algo que hemos incorporado nosotros al convenio y que no estaba en el modelo tipo. Nos parece de justicia que no se pague el mismo porcentaje si cobras más del salario mínimo interprofesional o si tienes unos ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional. Y más allá del compromiso que teníamos. Todo el tiempo, vicepresidenta, lo siento, muchas gracias.